tenemos que hablar también del presidente de los argentinos. Estamos hablando de Javier Milei, con una noticia y con información que empieza realmente a ser importante porque el presidente de los argentinos, Javier Milei, designó por decreto al hijo y a Mansilla en comisión. El gobierno anunció este martes que el presidente Javier Milei termina designando por decreto en la Corte Suprema a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla en la comisión hasta la finalización del próximo periodo legislativo. Así lo termina anunciando el gobierno en un comunicado donde estableció que la decisión se tomó para normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, que no solo se puede llevar a cabo en su rol con normalidad con tan solo 13 minutos. Milei apostó también a la vía del decreto mientras el Congreso se encuentra en receso. Las sesiones extraordinarias concluyeron el 21 de febrero y el periodo ordinario va a comenzar el próximo 1 de marzo. De acuerdo a la Constitución, en ese interregno termina justamente el Poder Ejecutivo, puede nombrar a jueces de la Corte en comisión hasta el fin de la próxima legislatura. El gobierno nacional no tolera ni va a tolerar tampoco los intereses de la política se impugnan sobre el pueblo argentino bajo ninguna circunstancia. Concluyó el comunicado que comienza también haciendo el reconto de la postulación del hijo de García Mansilla el 20 de marzo del 2024. Vamos a tomar contacto con Pablo Luis Manili, abogado, constitucionalista, para empezar también a entender un poquito de lo que está sucediendo, para empezar a meternos en el tema y para empaparnos de lleno. El placer y el gusto de saludarlo, Pablo. Bienvenido a Córdoba Noticias. Buenos días, gracias. Es un gusto y es un placer, un verdadero placer tenerlo aquí en Córdoba Noticias, y también lo quiero meter de lleno con lo que está sucediendo con el Congreso argentino y para preguntarle puntualmente por esta decisión de Javier Milei con este nuevo decreto, ¿no? Bueno, en esa resolución y en ese decreto hay varias falacias y varias mentiras. Bien. En primer lugar, si el Senado no quiere tratar los pliegos que él mandó, está en todo su derecho el Senado de no tratarlos. Tiene la facultad para hacerlo. Es una forma tácita de rechazarlo. Excelente. Es excelente la postura de aceptar un pliego o de rechazarlo, o de no tratarlo. Cualquiera de las tres posturas que adopte el Senado son plenamente legítimas porque eso es lo que manda la Constitución. El presidente propone un ministro de la Corte y el Senado le presta acuerdo o no. Así que ahí hay una primera mentira en el sentido de decir que el Senado no trabaja. El Senado está trabajando. La segunda mentira es que la Corte no puede trabajar con 3 miembros. Esto es falso. La Corte puede trabajar perfectamente con 3 miembros y de hecho la propia Corte el año pasado, cuando veían que ya se hacía la vacante de Maqueda, que ocurrió a fines de diciembre, había sancionado un reglamento a la Corte diciendo cómo se puede trabajar en caso de vacancia de 2 de los cargos. Ya que ese argumento del gobierno también es falso. En tercer lugar, le quiero comentar lo siguiente. Hay 304 cargos, puede ser uno más, uno menos, pero hay 300 cargos de jueces vacantes en la justicia federal y en la justicia nacional. ¿Por qué no llenó alguno de esos cargos en vez de ocuparse de los 2 cargos de la Corte Suprema? Evidentemente algún interés de parte del Ejecutivo hay detrás de esto, porque le hace mucho peor a la justicia esos 300 cargos vacantes que las 2 vacantes que hay en la Corte. En cuarto lugar, el presidente tenía una atribución muy extraordinaria para casos de emergencia grave para nombrar jueces de la Corte. Pero ojo, porque la Constitución, en el artículo 99, inciso 19, dice que solo podrá llenar las vacantes que ocurran durante el receso del Congreso. Y acá hay una sola vacante que ocurrió durante este receso del Congreso, que es la del doctor Maqueda. La vacante de la doctora Hayton viene desde el año 2021. O sea que el presidente no tiene competencia, a mi criterio y de acuerdo a la letra de la Constitución, de llenar 2 vacantes, o sea, de nombrar 2 jueces. Solo podría nombrar a uno solo, porque la única vacante que ocurrió en este receso fue la del doctor Maqueda. Pero además hay otra cosa que llama la atención, usted lo acaba de decir. El periodo de sesiones extraordinarias terminó el día 21. Las sesiones ordinarias abren ahora el día 1.
Es decir, aprovechó este lapso de 7 días que el Congreso estuvo en receso para hacer este hecho consumado, de Claro. decirle al Senado, mire, acá ya están los jueces nombrados, los jueces van a estar trabajando, ustedes discutan si lo van a aprobar o no. Es una presión, es un avance sobre el Congreso, que a Doctor, mi criterio... perdón que lo interrumpa, doctor, pero me voy a quedar con una parte de los 4 argumentos que usted me daba. ¿La Constitución tiene dentro de sus facultades el poder, justamente, hay algún amperaje, algo, lo posibilita justamente algún veto para que este decreto no entre en función? No, el decreto va a ser ejecutado de manera inmediata. Bien, Lo que tenemos que ver es si la Corte Suprema, con los 3 miembros actuales, acepta tomarle juramento a las 2 personas designadas de este modo. Yo entiendo que normalmente la Corte lo haría y estos 2 colegas van a asumir en la Corte Suprema hasta tanto ocurra alguno de estos hechos, que rechacen el pliego en forma expresa, o que lo aprueben en forma expresa, en cuyo caso asumen ya como titulares, no como jueces en comisión, o que llegue el 30 de noviembre sin tratamiento y en ese caso caduca automáticamente el mandato. ¿Mm? Es bien, decir, son jueces provisorios. Y acá está el problema. Porque un juez que está actuando como juez y que tiene que fallar en causas donde puede estar interesado un senador o el Senado, al mismo tiempo está siendo juzgado por el Senado para ver si le prestan acuerdo o no. ¿Se entiende? El claro. juez, funciones, tiene que someterse al Senado para que el Senado le apruebe o no el pliego y al mismo tiempo puede estar fallando causas donde es parte un senador o el Senado mismo. Entonces, se genera una situación de falta de independencia de los jueces así nombrados. Por más que sean las personas más independientes y santas del mundo, la postura de ese juez, de haber sido nombrado por decreto y de estar sometido a la aprobación o no del Senado y tener que fallar en ese marco, es una postura que no es la que busca la Constitución. La Constitución le da garantías a los jueces para que los jueces puedan ser independientes y puedan jugársela en cada caso y puedan fallar en contra o a favor de quien consideran que tienen que fallar. En cambio, un juez que está sometido a la votación del Senado, yo creo que tiene recortada de alguna manera su independencia. Doctor, ha sido realmente claro y muy técnico también en su comentario y en su explicación de lo que está sucediendo. Le agradezco el contacto, ya seguramente vamos a retomar nuevamente alguna comunicación para seguir entendiendo este tipo de cuestiones. Gracias a ustedes, adiós.